Coparmex Tijuana al aire. Entérate de la información más relevante generada por Coparmex Tijuana. Comenzamos. Y listos para presentar a nuestro invitado, como les decía, con temas de actualidad e importantes, no se nos vayan. Mi nombre es José Manuel Chic, también soy consejero de Coparmex y soy tijuanense. Nací aquí en esta ciudad, mi esposa también es tijuanense, mis 3 hijos son tijuanenses y tengo un poquito más de 40 años de experiencia en el sector financiero mexicano y un poquito en el americano. Bancos, casas de bolsa y en los últimos 10 años en Grupo Financiero Monex y algunas subsidiarias del grupo, tanto en Estados Unidos como en México. Muy bien. Básicamente eso es. No, pues mucha trayectoria, 40 años en el medio. Se fueron muy rápidos. Se fueron rápido. Perfecto, qué bueno que nos lo comentas y bueno, y en una institución que es parte de nuestro consejo, como socio de Coparmex, ¿no? Que es importante la participación. Y para entrar ya en el tema, nos gustaría que, pues bueno, para abrir ahora sí que el tema económico, que nos compartieras qué es lo que está sucediendo con la economía mundial derivado del COVID y ahora pues, ya en el post-COVID. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos puedas platicar un poco. Bueno, mira, el COVID, particularmente en lo económico, tiene un impacto negativo elevado. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque fue un interruptor del proceso productivo, de la movilidad de las mercancías, de la movilidad de los insumos, de los componentes. Entonces, ni se están produciendo en la cantidad que teníamos pre-pandemia, ni están llegando a su destino donde se requieren en el tiempo y en la cantidad necesaria. Entonces, al romperse la cadena de abasto, la fluidez de la cadena de abasto, se generan problemas. Problemas para surtir, para producir, y al haber menos cantidad, tenemos el problema de que los precios suben, ¿no? Claro. Entonces yo diría que ese es el tema más grave de la pandemia, estrictamente lo económico. Y lo que es importante destacar es que a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel global, tenemos un jugador preponderante en el abasto de esas mercancías, de esos componentes, de esos insumos, que es China. Entonces, ahorita, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, pues que el abasto se va a normalizar o se va a ir mejorando de acuerdo a las estrategias y a las decisiones de China. Okay. Y ellos, bueno, pues lo que nos han demostrado es que son extremadamente cuidadosos con que regrese la pandemia, con que tengan una afectación en la salud de sus habitantes. Entonces, tienen medidas estrictas, muy estrictas, muy rígidas. Y bueno, eso sí afecta. ¿Y cómo va a ser esto en el futuro? Bueno, pues va a mejorar en la medida que ellos decidan producir y abrir su economía y el movimiento de sus personas. Y si ellos en un momento dado vuelven a cerrar, vuelven a disminuir la movilidad de las personas y de los medios de transporte, pues seguiremos batallando, ¿no? Sí, creo que muestran lo que ahora le llaman la economía global, ¿no? Que ya está todo globalizado y nos dan pues, a conocer al mundo la importancia y el poder que tiene la industria china a nivel mundial, ¿no? Que la dependencia que ya se tiene a una zona económica que posiblemente no la veíamos porque era una dinámica muy, muy común de ir y venir del producto, de armarlo en diferentes zonas de Asia. Y pues ahora sí nos lo hacen ver de que es una zona muy importante y que se tiene una dependencia alta, ¿no? Y mira, yo creo que adelantándonos un poquito a la plática, la verdad es que nuestra ubicación, nuestro país tiene una oportunidad brillante, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos que ser optimistas. ¿Por qué? Porque se nos presenta una oportunidad real, tangible,
que no se va a ir, o sea, esta oportunidad no se va a ir. ¿Y qué es esto? Bueno, pues lo que acaba de mencionar Ernesto, o sea, Occidente, yo digo, global, el resto del planeta, tiene que disminuir la dependencia sobre China, ¿no? Y entonces somos privilegiados porque somos vecinos en más de 2.000 kilómetros con Estados Unidos, somos socio comercial muy importante para ellos, pero el potencial de convertirnos en un proveedor, en un socio, no solo comercial, sino de producción, de definición del futuro en cuanto al qué hacer y cómo hacer las cosas, aprovechar las ventajas que tenemos los dos países, yo diría que ya no es un tema solo de costos, es un tema de que estamos cerca, estamos pegados, y yo creo que mucho de lo que se hace en China, respetando las proporciones, claro, pero se debe y se va a venir a México. Tenemos la oportunidad de que esos productos se vengan a México, y eso es una oportunidad fabulosa que debemos de aprovechar. Muy bien. ¿Y cómo podríamos estar preparados para recibir esa oportunidad? O sea, ¿cuál sería el reto así en el corto plazo? Yo creo que el reto más importante es un tema regulatorio. Es un tema a mi ver, de voluntad política, de reconocer nuestras diferencias y negociar un punto donde el futuro por ambos países, incluyendo Canadá, sea mejor, y se puede. Obviamente en los últimos 2 años ha habido cierta incertidumbre en la inversión extranjera, en ciertos sectores de la economía, y bueno, creo que eso lo debemos de manejar particularmente de nuestro lado, México, de una manera más pragmática, buscando el tener un mejor aprovechamiento para los habitantes y la comunidad mexicana y la sociedad mexicana, que creo que se puede, indiscutiblemente, y tenemos que evolucionar nuestra manera de pensar, y nuestro gobierno tiene que ir a la par con la modernidad que se está dando. Por ejemplo, el bloque europeo, la Comunidad Económica Europea, la verdad es que han desarrollado mucho el común denominador entre los países que la conforman, y eso ha permitido incrementar sustancialmente el nivel de bienestar de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar mayor certidumbre a proyectos que ya no los llamo de largo plazo, son de por vida, ¿no? Que ahí también hay que considerar que, tocando lo que comentaba Ernesto en el tema del pre-COVID y post-COVID, le sumamos todavía un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que viene e impacta. ¿Cuál es el impacto posterior al COVID? O sea, si todavía le sumamos esto, ¿y cuál sería el reto tomando en cuenta esta situación en conjunto? Bueno, mira, la situación esta de Rusia-Ucrania tiene muchas aristas, es un tema delicado, socialmente, históricamente, políticamente es muy, muy delicado. Pero si lo llevamos al campo económico, ahí se da una situación, pues yo diría que como que hay 1, 2 o 3 pasos previos a este evento, ¿no? En primer lugar, Rusia es un jugador muy importante en el abasto de crudo, pero muy, muy importante, y con una voz muy influyente dentro de la OPEP. Entonces, su participación y su voz y su influencia sobre los niveles de producción de crudo, si suben o bajan, es muy grande. Y Europa depende mucho del abasto de Rusia hacia ellos. Y todavía más delicado, desde mi punto de vista, es el abasto de gas natural a la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué razón? Porque en los últimos 7, 8 años, el utilizar gas natural para la generación de energía eléctrica ha sido sumamente intenso. ¿Por qué? Porque utilizar gas en la generación de electricidad tiene 2 o 3 ventajas
contra el combustóleo y carbón, etcétera, ¿no? Que potencia, ¿no?, la generación de energía, es más eficiente, es menos contaminante, ¿no?, y vaya, tiene un costo menor. Entonces, por esa razón, en los últimos 10 años, el crecimiento de la generación de energía utilizando gas ha sido inmenso. Inclusive en Baja California, nosotros aquí, los déficits que hemos tenido, lo que pasa es que se ha desarrollado una capacidad para convertir el gas natural en energía eléctrica. Entonces, esta guerra lo que tiene desafortunadamente es que aumenta digamos, la dependencia, así como la tenemos en China en la parte de los componentes, las materias primas, etcétera, para el proceso productivo. Pues en la parte de Rusia, pues tenemos un impacto tremendo en los precios de los energéticos, ¿no? Y la prueba, pues, son los precios, ¿no? O sea, el precio del gas se fue de $2, $2.60, a niveles de 7, 8, inclusive ha tocado $9, ¿no? Y bueno, eso lo vemos ahí, y esos dos componentes, el factor del crudo y el factor del gas, y luego de los componentes, pues realmente quienes deciden cómo habrán de comportarse del lado de la oferta son ellos, ¿no? Inclusive creo que la semana pasada estuvo el señor Biden en Arabia Saudita. Su objetivo primordial era un compromiso de parte de Arabia de apoyar en la OPEP un incremento en la producción, y pues claramente hubo un no, ¿verdad? O sea, no se va a dar. Entonces, ese es el efecto de la guerra. Y obviamente la parte social, humana, etcétera, bueno, pues es penoso, ¿no? Sí, y estos dos efectos, bueno, estas dos situaciones, COVID, post-COVID, y lo que estamos tocando en el tema de la guerra Ucrania-Rusia, que ha afectado un componente importante de lo que mide la inflación. Así es. Y sobre ese tema, hemos estado viendo a raíz de este año, de alguna forma más acelerada, un alza en la parte de la inflación, y es algo que vemos que sigue subiendo constantemente, reporte tras reporte, y parece que no tiene un fin, parece que no se detiene, y hay una percepción de que sigue aumentando su alza, a pesar de la búsqueda de mecanismos que existen por parte de los gobiernos de poder frenarla, pero no se ve un efecto. ¿Qué nos puedes decir el por qué se ve o el por qué está sucediendo esto de una inflación acelerada hacia arriba, hacia la alza, y no se ve que se detiene? ¿Qué nos podrás comentar sobre ello? Bueno, miren, ahora sí que poder encerrar el elefante de estos componentes no es sencillo, ¿no? Pero si utilizamos la metodología de seguir el dinero, podemos llegar a conclusiones válidas, ¿no? Unas más importantes, otras menos importantes, pero al final es lo que forma el cóctel de la inflación. Y la inflación, vista desde el punto de vista técnico, pero muy clarito, la inflación se genera, el caldo de la inflación se compone de inyectarle a la economía una capacidad de compra, en este caso liquidez, dinero, a las personas y a las empresas de una economía o de un país o de una zona, sin que haya el respaldo de la producción de bienes y servicios. Entonces los que hay, pues al haber más dinero automáticamente suben de precio, ¿no? Porque hay una sobrecapacidad de consumo. Sí. Si a esto, ahora, ¿qué pasó principalmente en Estados Unidos y en la Comunidad Económica Europea? Bueno, pues con la pandemia en 2020, a partir de abril, mayo, junio y meses subsecuentes, se tomó la decisión de apoyar a las personas y a las empresas, ¿no? con recursos, ¿no? Para hacer frente a la situación.
Esto implicó pues, emitir deuda, particularmente en Estados Unidos, pues por más de 3 trillones de dólares un año y fracción, ¿no? Entonces eso se dice muy sencillo, pero es muchísimo dinero, Claro. ¿no? Y ese dinero, pues ¿qué pasó? Que en realidad no había mucha gente trabajando en Estados Unidos, había menos gente trabajando. Entonces, en la economía estadounidense no hubo un respaldo. Y lo que sí sucedió es que las mercancías que a lo mejor antes llegaban, por decirles algo, 1000 unidades, pues esas 1000 unidades se convirtieron en 500 unidades. Entonces esas 500 unidades que llegaban al mercado estadounidense o a otros mercados en el mundo, pues se pagó más por ellos. La muestra más clara y más sencilla de explicar esto, cuando hay un desbalance entre oferta y demanda, pues era el papel del baño en Estados Unidos, ¿no? La gente haciendo fila para comprar cantidades de papel del baño que yo creo que eran para un año, ¿no? Sí. Pero ese era el desborde, ¿no? Entonces, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos entre lo que viene de China y el tema de Rusia, los energéticos, pues son 2 componentes inflacionarios. ¿Qué es el componente inflacionario? Que al haber menos disponibilidad de mercancías, los precios están aumentando de manera natural. Y lo que en las últimas semanas, que además ya era muy visto, los directivos de los bancos centrales, empezando por Estados Unidos, lo que deciden es incrementar la tasa de interés. Y la tasa de interés lo que está buscando es desinhibir el consumo. Estados Unidos es una economía altamente dependiente del crédito. Las personas compran muchas cosas de su vida cotidiana a través de la tarjeta de crédito. Entonces, si la tarjeta de crédito sube la tasa de interés que le van a cobrar al consumidor, se supone que el consumidor no va a usar con la misma intensidad el endeudamiento. Pues eso es. La verdad es que esto de la inflación en Estados Unidos a través de tasa de interés, desde mi punto de vista, es adecuado, pero tiene límites. No es una práctica monetaria, de política monetaria, pero que tiene que ir acompañada de un incremento en la oferta de los productos, bienes, ¿no? Y del abasto de mercancías, de componentes, de insumos, etcétera, para ir nivelando oferta y demanda. Porque si nada más subimos la tasa de interés, pero la oferta de productos no crece, va a estar muy difícil. Y llevando esos conceptos de inflación, sobre todo que lo vivimos al día, desde las empresas hasta nosotros mismos al momento de querer consumir los bienes que utilizamos, hay un término que también es importante y que también es del diario para los tijuanenses, sobre todo porque estamos en una frontera. Y ahí sí me surge una duda en el sentido de la inflación sube, pero vemos el tipo de cambio de cierta forma estable. O sea, no hay una devaluación que pudiéramos pensar que cuando hablamos de crisis y todo este esquema de dependencia de otros países, pudiéramos entrar en ese. ¿Por qué la devaluación no se ha dado? Porque el tipo de cambio está de cierta forma constante. Bueno, sí, es un dato muy curioso. Inclusive la semana pasada lo veía ya en números, ¿no?, directos. Y sí llama la atención que el euro, la libra esterlina, el yen japonés, se han devaluado 15% contra el dólar en los últimos 12 meses más o menos, y nosotros el 2%, ¿no? Y una explicación pragmática, ¿no?, de realidad, es que nosotros somos un país con poca liquidez. Somos un país de 120 millones de habitantes, más o menos. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, inclusive las empresas, yo diría las empresas medianas y pequeñas, no tenemos esos excedentes de liquidez. Y inclusive nuestros indicadores bancarios lo confirman. Nosotros no somos un país que use mucho el crédito bancario. O sea, no somos un país que se distingue porque nuestras empresas estén muy endeudadas
¿no? Otros países, otras economías, la economía americana, la economía alemana, la economía francesa, australiana, etcétera, los pequeños negocios, y más aún pues, los medianos y los demás, y las personas tienen acceso al crédito. Estados Unidos tiene acceso al crédito. En nuestro país, la verdad es que el uso del crédito, si bien ha venido creciendo en los últimos 15 años, ¿no? Más o menos, Sí. la verdad es que no es un uso intensivo. Nuestros empresarios, la verdad, han aprendido a subsistir y a crecer y a mejorar, siendo muy creativos en el manejo de sus proveedores, cobrando rápido lo que venden, ajustando los tiempos. A veces yo digo que hasta haciendo magia, ¿no? Porque luego hay ciertas partes ahí en el aspecto fiscal, IVAs, etcétera, que presionan al empresario, pero bueno. Entonces, al no haber liquidez, pues digamos, si no hay pesos, pues ¿con qué compro los dólares, no? Hay negocios que dicen, oye, me gustaría incrementar mi línea de producción porque veo esta oportunidad, pues ahora que van a depender menos de China, yo podría abrir una línea adicional, etcétera, pero la maquinaria me cuesta tanto, y dicen dólares, no hay crédito. Y dicen, oye, pues la verdad es que está barato el dólar, te dice el empresario, pero ahorita no hay dinero. No, mis ventas no han crecido lo suficiente, mi margen de utilidad no me lo permite. Entonces, el que no haya un exceso de liquidez, o digamos un nivel de liquidez alto en nuestro país, impide que demandemos el dólar, que tengamos para comprarlo. Y si eso lo ponemos en términos familiares, pues yo creo que realmente son pocas las personas que tienen ese nivel de excedente de liquidez para poder decir, oye, el dólar está barato, pues me cambio, ¿no? Y lo otro, el otro aspecto importante es que, por un lado, no hay ese exceso de liquidez para mandar el producto. Y por otro lado, México, por su relación con Estados Unidos y el tipo de relación que tenemos, ha generado un flujo de dólares constante, semanal, a nuestro país, de muy buen tamaño. De muy buen tamaño, que hasta ahorita ha sido suficiente para cubrir nuestras importaciones, nuestros pagos de interés por la deuda externa, etcétera, ¿no? Y yo te diría que es el factor. O sea, semana a semana, las empresas exportadoras cobran dólares de lo que están mandando, que además esa parte, lo agropecuario ha tenido un desempeño favorable, muy favorable del inicio de la pandemia a la fecha. La industria maquiladora, pues, semana a semana, cambia dólares para pagar salarios, para pagar luz, agua, impuestos, seguro social, etcétera. Y nuestros paisanos. O sea, Ernesto nos proporciona mensualmente una información muy valiosa, que es el monto de dinero que mandan nuestros paisanos, ¿no? Creo que el mes de abril fue récord, ¿no? Fue récord, 15% más. Sí, o sea, mandaron una cifra ahí de, creo, poquito más de 4,000 millones de dólares en el mes de mayo, creo, o junio. O sea, son cantidades que se dicen muy sencillo, pero el año pasado el dinero que mandaron nuestros paisanos fue superior a 40,000 millones de dólares. Y este año se estima, por el comportamiento de los primeros 6 meses, que puede rozar los 50,000 millones de dólares. Es un mundo de dinero eso. Y además es un dinero benéfico para la economía y para la estabilidad. ¿Por qué? Porque es un dinero que nosotros en el sector financiero le llamamos sangre a la vena, ¿no? ¿Por qué? Porque es dinero que va al consumo. Es dinero para comer, para vestir, para pagar luz, para comprar medicinas, para comprar zapatos. Es un dinero que las familias de nuestros paisanos que están afuera lo reciben para vivir, ¿no? Entonces, eso permite que haya un flujo de mercancías, que los municipios tengan el pago, ¿no? Las empresas de agua, que la Comisión Federal reciba
su pago de su luz, que no tengamos a esa población en una situación de no pago. Porque una de las cosas más graves que le pueden pasar a una sociedad y a un país es una cultura del no pago. Y en el caso de las familias de nuestros paisanos, pues es gente pagadora. Entonces, ese dinero, más el dinero de las maquilas, más las exportaciones, más el superávit automotriz, y un poquito también el superávit turismo que se ve que este año va a generar algo, yo diría que nos permiten una estabilidad cambiaria. Ahí la razón entonces. Sí, datos importantes, ¿no? De factores que pueden influir en lo que estamos viviendo, el no ver una devaluación de nuestra moneda, ¿no? Y creo que es importante para nuestra comunidad coparmexiana el conocerlo, porque pues es una dinámica por ser frontera, ¿no? Y hay mucho desconocimiento a veces del por qué y en dónde estamos parados y qué es lo que viene, ¿no? Entonces es información valiosa que se deben de tomar, y sobre todo las empresas y los empresarios, ¿no? Para poder proyectar, para poder cerrar bien su año, para poder seguir produciendo con una tranquilidad en base a lo que ellos están teniendo como expectativa, ¿no? Y regresando un poquito al tema de las tasas, que es algo importante, ya lo mencionabas, que las tasas, los bancos centrales pues lo utilizan como un freno o un acelerador a la economía, ¿no? Suben las tasas porque buscan poner un freno a lo que es al consumo, ¿no? Y que vaya regulando un poquito entre freno y acelerador, que la oferta y la demanda que comentabas, y empieza a tomar un sentido, un balance. Pero vemos que siguen dando noticias y siguen dando informes de que se esperan más alzas de tasas. ¿Hasta dónde podríamos estar llegando con estas alzas de tasas en Estados Unidos y México, tomando este ejemplo de esta economía binacional que tenemos? ¿Hasta dónde podría estar llegando la alza de tasas? ¿Hasta dónde podemos ver que este freno acelerador lo puedan llevar? Mira, hasta dónde podrían llegar las tasas, yo creo que francamente está difícil ponerle la cola al burro. O sea, no. Sobre todo porque este no es un problema que puede solucionar, digamos, la banca central y los gobiernos de los países industrializados, como ha pasado en otras situaciones. El problema inflacionario hoy tiene su origen del lado de la oferta y la disponibilidad de mercancías, insumos, componentes, ¿no? Y lo que está haciendo, digamos, la política monetaria, pues es subir la tasa. Pero tiene que haber un balance. Entonces, me da tristeza decirlo, porque no debería ser así el que estemos en manos de esas situaciones, ¿no? Donde no tenemos la autodeterminación de fijar un límite. La verdad es que no lo tenemos. La importancia de China en la cadena de abasto hoy es bestialmente grande. Es más, no sé cómo permitimos que llegar a esos niveles, ¿no? La verdad. Y bueno, ahora, hay un componente que no lo hemos comentado, y es que en el tema de la energía, recordemos que con esto del calentamiento global y de que debemos ser más responsables ecológicos en la generación de energía y en el uso de la energía, hay dos corrientes, ¿no? Que están en pugna, esa es la verdad. O sea, sí. El viejo modelo de generar energía, que es el que estamos viendo en conflicto, ¿no? La OPEP, Rusia, China, etcétera, versus un concepto distinto, ecológico, energía solar, etcétera. Y ahí es definitivamente que es parte de esto que estamos viendo, ¿no? O sea, ellos están defendiendo un modelo. No me atrevo no voy a dejar de lado las empresas petroleras, ¿no? Sí. O sea, que son globales, son internacionales, pero también ellos están defendiendo su
su negocio, ¿no? Entonces, todo eso le incorporas y bueno, te das cuenta que ahorita, bueno, pues a $20 el barril de crudo, pues es una situación X, ¿no? Que afortunadamente la gozamos durante muchos años. Y bueno, esto permitió un nivel de vida muy bueno en muchos países, mejora de nivel de vida y estabilidad económica. Y ahorita, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que los productores de petróleo, de crudo, de gasolina y los que tienen yacimientos y exportación de gas natural, pues dicen, oye, pues digo, ya decir otra vez, yo pensé que nunca iba a volver a decir $100 el barril de petróleo, pero a eso está, Sí. ¿no? Entonces, eso es mucho, mucho costo. Entonces, yo creo que el incremento de tasas, te voy a dar un número. Yo quiero y deseo que la economía no pase de digamos, un 8%, que sería, la verdad, un crecimiento muy, muy fuerte, pero creo que esos niveles se pueden adoptar medidas que permiten desdoblar hacia un crecimiento y no caer en recesión. Porque miren, la inflación es manejable. Cuando esto se acompaña de recesión, ahí el juego cambia, ¿no? Ahí cuando hay contracción económica, ahí sí se pone difícil. Y ahorita, ambos están muy jóvenes, ¿no? Pero miren, ahorita estamos regresando a algo que nunca es bueno, que son tasas de interés negativas. ¿Sí? Ahorita Estados Unidos dice, oye, tengo una inflación del 9%, pero está marcando una tasa, ¿no? Ahorita del 2,5, que se va a ir al 3 pasadito, ¿no? O 2,90 y se va a ir al 3 y fracción. Pero entonces, al que tiene recursos ahorrados producto de su esfuerzo, a la empresa que tiene liquidez y que puede invertir producto de su buen trabajo, pues corre el riesgo de que su moneda o su activo se deteriore en un 9%, y que lo que obtiene de rendimiento invirtiendo el dinero en un banco, pues sea del 3%. Y eso también desinhibe al ahorrador persona física, porque entonces ahí entonces ya entramos en campos medios confusos. Nosotros como país lo vivimos muchísimos años, yo diría que lo vivimos desde 1976 a mediados de los 80, tal vez un poco más. Entonces, donde nuestras inflaciones eran altas, ¿no? Las tasas de interés para los créditos eran altísimos, y bueno, esta era una cadena de... Entonces, ¿qué pasa ahí? Que entonces las personas dicen, oye, pues si me ahorro un poquito, pues mejor hago un bañito, o hago una recamarita, o ¿sabes qué? Pues si ahorita puedo comprar tal cosa, no sé, un refrigerador, una estufa, que se cotice en dólares y que seguramente va a subir más de lo que, pues mejor compro los dólares ahorita y compro. Entonces aquí viene el tema de pues, comprar lo necesario. Como empresa, comprar aquello que nos va a hacer más productivos, pero tener mucho cuidado de no comprar cosas, de no invertir en cosas que no nos van a generar. O sea, hoy sí hay que ser muy cuidadoso. En cuanto a la tasa de interés, Ernesto, ahí sí, discúlpame, el poder hablar de una tasa, yo quiero que no pasemos del 7-8. Yo creo que ahí, a nivel global, es manejable el problema. Arriba de eso, que tengo confianza de que no vamos a llegar. La recesión ya sí se convierte en una variable muy, muy cercana. Hoy se habla mucho de recesión, hay quien dice que va a haber, yo en lo personal creo que todavía es salvable. Sí, sobre todo con una expectativa de México a una tasa del 10%, ¿no? Entonces hay una expectativa de poder llegar al 10%. Entonces esperemos que las condiciones económicas de alguna forma empiecen a la balanza cargar hacia un lado positivo
y este alza de tasas que estamos viendo y que estamos comentando, pues no se vaya más allá de lo que podría ser, por decirle, rescatable a llegar a una recesión económica, ¿no? Así es. Bueno, aquí aclaro una cosa. Cuando yo hablo del 8, la tasa de interés que rige el mercado interbancario estadounidense. Sí, sí. Que en ese caso se traduciría a nosotros más o menos un 13%. Un 13. De tasa interbancaria. ¿Por qué? Porque a la tasa nuestra habría que agregarle un componente de devaluación, ¿no? Claro. Que creo que ahí es manejable, o sea, más Todavía. o menos un 1% mensual, o sea, llegar a tasas del 12, 13, del 7, creo que es manejable. Difícil, no va a ser fácil. Arriba de eso, tengo confianza que no vamos a llegar. Muy bien, perfecto. José Manuel, y ante este entorno, escucho tema COVID, tema guerra, que son desafortunados y que de cierta forma ni siquiera esperados. Otro como el calentamiento global que hemos venido oyendo años y que somos, digamos que precursores o responsables de estos temas de cambios en la naturaleza que afectan a la economía. Ante todo esto, ante lo que ya tenemos, ¿qué podemos hacer? Cinco consejos que podrías darnos para mitigar el riesgo financiero a nivel empresa o a nivel persona física que a lo mejor y tienes ahí tus ahorros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Híjole, yo ahí lo primero que recomiendo es ser tímido en el gasto. Bueno, más bien ser muy cuidadoso en lo que gastamos, no en lo que invertimos. Bueno, también en lo que invertimos. O sea, en ciertos momentos no cuidamos los detallitos, esos rengloncitos pequeños, ¿no? O a lo mejor en las negociaciones de precio, de abastecimiento, el otro, a lo mejor somos un poquito penosos, ¿no? Yo creo que en este momento todo el mundo debe ser muy cuidadoso con los centavos, con el abasto, con la cadena productiva de mi empresa, con la cadena comercial, y definitivamente cortar lo superfluo, ¿no? O sea, ese yo creo que es una recomendación obligada, ¿no? La segunda recomendación que yo haría en un entorno inflacionario es, si yo tengo créditos de corto plazo, y hablo de corto plazo, créditos revolventes, ¿no? Créditos que tengo que pagar en 3 meses, 6 meses, 8 meses, yo haría lo imposible por negociar con mi banco un plazo mayor. 2, 3 años. Definitivamente ahorita el no tener encima la espada de Damocles ante un financiamiento grande, ¿no? Sobre todo que financié, si lo usé para hacer una inversión larga a través de un mecanismo corto, es momento de corregirle el error. Es de lo que hablaba hace rato. A veces tomamos decisiones rápidas porque el momento se presenta, entonces oye, pues agarro una línea revolvente para comprar una maquinaria que me va a tardar 2, 3 años en amortizar. Bueno, pues, ok, hay que corregir eso. Hay que agarrar el crédito al plazo, ¿no? Esa sería la segunda recomendación. La tercera recomendación que yo haría es, que va muy pegada con la primera, pero es distinta, es momento de ir revisando muy bien el avance del negocio. Por más pequeño que sea un negocio, hay que cuidar muy bien la entrada de dinero y la salida de dinero, y en qué sale el dinero, y cómo es que está llegando el dinero, en cantidad, en velocidad, en frecuencia. Y cuidar muy bien nuestro presupuesto. Y yo diría que semana por semana, no quiero a lo mejor debe uno ser como el tendero, que todo el día corte caja y hoy pues gané tanto, ¿no? Pero sí, mensualmente, un estado de origen y aplicación de recursos, ver exactamente para dónde se nos fue el billete
y cuidar mucho, porque en ello depende la subsistencia. El tener mucho cuidado con el flujo efectivo nos puede dar ideas o nos puede poner en una situación de realidad para tomar decisiones. Oye, esto se me está deteriorando. Buscar el consejo de compañeros, de socios, en Coparmex, en otra cámara, con amigos, con empresarios que han pasado por estas situaciones. Y bueno, pues ver cómo en su momento lo solucionaron y cómo. O sea, hay que anticiparse. En la medida de lo posible, hay que anticiparse de la tormenta. El otro consejo que yo les daría a todos es la poca o mucha liquidez que tengan, cuídenla. Y si hay manera, si tienen líneas disponibles de crédito, y si el flujo y la utilidad operativa del negocio lo permiten, y creen que a pesar de la crisis su negocio va a poder seguir teniendo una actividad razonable, yo la verdad me adelantaría. O sea, si yo en un banco ahorita tengo una línea de crédito a 1 año, a 2, donde nada más tengo que pagar intereses y puedo hacerme de X cantidad, ¿no? Dependiendo del tamaño del empresario y de la empresa, pero yo sí creo que en estos momentos la en la chequera vale mucho, sobre todo si aguanto la carga financiera. Y les voy a decir por qué. Porque en estos tiempos las grandes oportunidades de comprar algo a buen precio se dan en tiempos difíciles. Las gangas se dan en tiempos difíciles. ¿No? Y no es que uno sea mala persona, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, así es la vida, ¿no? O sea, la desgracia de alguien, pues puede ser la oportunidad de otro, ¿no? Sí. Y definitivamente que en el mundo de los negocios, pues es una realidad, ¿no? Y más es sorprendente, los últimos 10, 15 años esto del internet, la tecnología, el avance, híjole, se ha creado negocios nuevos que han sido la causa de que negocios que tenían 100 años, pues ya no estén, ¿no? O sea, en un momento X, hace no muchos años, el edificio más alto del mundo era el orgullo de una empresa americana que se llamaba Sears en Chicago. Y esa empresa ya no existe, carajo. Sí. ¿No? Y bueno, otros, Amazon medio tomó su lugar, ¿no? O sea, y respetando las proporciones, pero en todo tipo de negocio, en toda actividad, en una situación de crisis hay oportunidades. Entonces, la diferencia está entre ser los que pueden aprovechar las oportunidades o estar del lado del que se descuida, que toma las cosas a la ligera, que no se previene y que entonces puede ser de los que se extinguen, ¿no? Entonces, nosotros como país, los jóvenes y los viejos también, tenemos que estar entre los que sobreviven y los que pueden crecer y avanzar. O sea, esa debe ser una obligación de todos nosotros, ¿no? Y pues yo creo que van 4 y pues ya ahí me freno. Serían, ¿no?, tus recomendaciones, ¿no? Muy bien, son buenas y son importantes tomarlas en cuenta, sobre todo en estos tiempos que todavía puedes planear. Todavía te puedes adelantar, todavía puedes tomar decisiones oportunas y estratégicas para... No sabemos si va a venir una recesión, no sabemos si viene una crisis, no sabemos hasta dónde puede llegar, si va a ser larga, va a ser corta. No podemos predecirlo, pero todavía estamos en una situación privilegiada de poder hacer un plan que nos ayude como empresarios y nos ayude como personas, como en tus gastos personales, ¿no? Claro. Muchas veces, pues bueno, pues ahorita no sientes una crisis, no sientes todavía un peso y no planeas, ¿no? Hasta que tienes encima ya algo que ya no te puede dejarte mover, es cuando quieres empezar a planear. Entonces yo creo que es importante estos ejemplos y estas recomendaciones que nos das, ¿no? Y para cerrar nuestro podcast, siempre cerramos con una dinámica en el cual pues, nos gustaría escuchar que nos completes estas frases que te vamos a mencionar. Lo primero que se te venga a la mente, Fernando. Ahí va la primera. Para cubrirme de la inflación debo de... Bueno, si
si hay algo que tu negocio necesita y tienes la forma de adquirirlo porque va a ser productivo, hazlo. Porque si entramos en una inflación galopante, pues ese producto, ese bien, esa maquinaria que necesitas y que la vas a hacer productiva, te va a costar más caro. Entonces, ahorita es cuando. Hay que hacerlo. Muy bien. Los créditos al consumo. Los créditos al consumo como fuente de financiamiento, o si ya los traigo, o si ya los debo. Bueno, mira, el crédito al consumo, si ya lo debes y tu flujo da para pagarlo, si sientes que no te vas a sentir presionado en los próximos meses para cubrir esa deuda, sosténlo. Si sientes que ese bien, perdón, que ese crédito al consumo que suscribiste te vas a hacer ver en problemas para pagar, pues yo diría que hay que venderlo y hay que pagar la diferencia. Hay que pagarlo. Sí. O sea, si no se está produciendo para sostener la deuda, hay que tronarlo. Porque eso sí, tronarlo ahorita sí va a ser. Porque lo que pasa es que en tiempos de inflación y de tasas altas de interés, la bola se hace muy grande, muy rápido, ¿no? Claro. Entonces, ese sería mi recomendación. La siguiente, para sobrellevar una crisis económica, mi empresa necesita. Tu empresa necesita que seas previsor, ahora sí que tengas, y si no, que compres, que tengas paraguas. Si no tienes, cómpralo antes de que empiece a llover. Con esto, ¿qué quiero decir? Anticípate, ¿no? Anticípate. Si tienes un producto de muy buena calidad y el mercado te lo paga, no le bajes. Al contrario, si le puedes mejorar algo un poquito, mejórale, distínguete de los demás. Y lo que decíamos hace rato, o sea, toma la liquidez que puedas y que puedas sostener. Si es tu propio capital, pues no, tenlo ahí. Las oportunidades se van a presentar. Y ojo, en una situación de crisis hay que tener la mente abierta porque muchas veces en la crisis se presenta la oportunidad de modificar. Que cuando nos está yendo muy bien, no somos muy propensos a aceptar el cambio porque decimos, no, pues estoy a todo dar, ¿no? Claro. Y en crisis, de repente hay la oportunidad de modificar porque se presenta una oportunidad a muy buen precio y en ese proceso de análisis luego se encuentran caminos novedosos, diferentes, disruptivos, en los que puedes sacar provecho. Yo creo que ese es como empresa. Aprovechar momentos. Muy bien. Y algo, yo creo que es una duda que muchos empresarios y mucha gente aquí en Frontera tienen, ¿no? Ante una crisis, ante una inflación, ¿pesos o dólares? En un ambiente de inflación galopante, dólares. Dólares. Definitivamente. Porque las mercancías suben muy rápido. Y les platico una anécdota. Yo, mi primer computadora que compré en mi vida, yo tenía como 19 años. Y me pasó algo bien curioso. Compré unos dolaritos, pocos, la verdad, eran pocos, ¿no? Y yo, me acuerdo que en aquel tiempo, no es por hacer comercial, pero estamos hablando de fines de los 70s. No es cierto, estamos hablando del 82. Y en Comercial Mexicana había unas Commodore. Me acuerdo que costaban como $400, ¿no? Híjole, no. Y se viene la devaluacha. Y me acuerdo que lo que me costaba $400 me salía en 200, porque seguía marcada en pesos. Okay. ¿No? Porque No modificó. No modificó precios. Me acuerdo que fue una ventanita como de un mes. No, pues
Ahí hice el... Entonces, ¿no? Y después han pasado una serie de eventos. Como fronterizos, creo yo que sostener los pesos en nuestra empresa que se requieren del flujo de caja, ¿no? Salarios, seguro social, Por ejemplo, cuando digo dólares, no necesariamente son dólares en caja, ¿no? Sí, claro. Tu inventario, ¿no? Oye, pues si tú estás vendiendo o un parte de tus insumos los compras en Estados Unidos, o si importas X producto para venderlo en México, por ejemplo, los que importan carne, que importan pollo, etcétera. Definitivamente inventario, para comprar ese inventario, pues cambias pesos a dólares y órale. Tener... Y en la medida de lo posible, pues, si tus cuentas por cobrar las puedes firmar en dolaritos y que tu cliente te dé dolaritos, pues... Mejor. Pues es fronterizo. Pues vemos pocas mamás, tías y abuelitas que renten en pesos, ¿no? Sí, dinámica de frontera. Y a la larga es más estable. Y definitivamente que en momentos de incertidumbre... En momentos de incertidumbre siempre el activo duro es más seguro. Claro. ¿No? Muy bien, perfecto. Ahí las recomendaciones, los comentarios, José Manuel. Muchísimas gracias por tu presencia en este episodio de podcast. Sin duda toda la información que nos das, toda la plática, pues es de interés y seguramente será aprovechado por los coparmexianos. Para cerrar, quisiéramos que nos dieras un mensaje final, algo que quieras agregar, algo que consideres importante, que conozcamos. Bueno, yo creo que los que estamos en Coparmex estamos muy interesados y hacemos un esfuerzo importante y yo creo que debemos de ser más eficientes en que las cosas mejoren en nuestro país, ¿no? Buscar la manera que tengamos un gobierno consciente de la importancia de la empresa, ¿no? La verdad es que, como dicen, no hay nada más noble que el trabajo. El trabajo es el origen de la riqueza, y cuando hablo de riqueza no digo de la riqueza material, ¿no? Pero para poder tener un nivel de vida adecuado para la mayor parte de los ciudadanos, se requiere crear riqueza nacional. La riqueza nacional se genera con trabajo. Y la verdad es que la forma en que un país avanza es que la sociedad, las personas, los ciudadanos tengan trabajo. Pero trabajo desde mi punto de vista, convencidísimo, dentro de un ambiente privado. Para mí, el gobierno tiene una función meramente regulatoria, ¿no? De vigilancia, etcétera. Pero el gobierno no debe ser un participante activo de la economía. La economía debe ser de los ciudadanos, de las empresas, de las personas. Y eso es lo que yo creo que debemos de luchar durísimo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Gracias por tus comentarios, por tu participación, por tu tiempo. Y con esto pues finalizamos nuestro podcast. No olviden compartir, no olviden darle like y de seguirnos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por escucharnos y síguenos en nuestro próximo episodio. Coparmex Tijuana al aire es un trabajo generado por el Centro Empresarial de Tijuana.